Roma había vencido. Las legiones regresaron, y con ellas llegó algo en lo que la mayoría de los libros de historia prefieren no detenerse. Tómate un momento e imagínalo. Estás de pie en un camino espeso de polvo, en el año 70 después de Cristo. A lo lejos, una procesión triunfal avanza hacia la ciudad eterna. Los estandartes ondean con el viento. Las armaduras metálicas brillan bajo el sol. Los soldados avanzan en formación perfecta, y dentro de sus filas, sujetas entre sí con cadenas de hierro, marchan cientos de mujeres con la mirada vacía, extinguida. Mujeres que ya saben que la muerte quizá habría sido una misericordia en comparación con lo que les espera. Este es un registro de lo que siguió a la victoria romana, de lo que se desplegó cuando las legiones capturaron una ciudad, del destino asignado a las prisioneras de guerra, de costumbres que transformaron el triunfo militar en algo mucho más perturbador que una simple conquista. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Sobrevive en cartas escritas por generales, en relatos dejados por historiadores antiguos, en registros legales que han perdurado durante casi 2 milenios. Y sin embargo, ha sido deliberadamente excluido de las aulas y de las grandes películas, porque ciertas verdades se consideran demasiado perturbadoras para afrontarlas de frente. Antes de adentrarnos más en esta historia intencionalmente olvidada, apoya este canal dedicado a exponer el pasado tal como realmente existió. Suscríbete y deja un me gusta. Puede parecer algo menor, pero nos ayuda a seguir desenterrando aquello que el poder se esforzó por enterrar. Se nos enseña la grandeza de Roma, las legiones imparables que sometieron al mundo conocido. Los comandantes triunfales, regresando por la vía sacra, mientras las multitudes rugían de aprobación. Los cautivos exhibidos como símbolos vivientes de la dominación imperial. La versión oficial es simple. Los prisioneros se convertían en esclavos. Eran enviados a las minas, a los campos, a las casas de las élites adineradas. Un destino cruel, sin duda, pero presentado como el resultado ordinario de la guerra antigua. Esta es la narrativa que ha sobrevivido, ordenada, controlada. Pero los documentos que han llegado hasta nosotros cuentan una historia muy distinta. Según un informe militar conservado en lo que hoy es el Museo Británico, fechado en el reinado de Trajano, después de que Roma conquistara Dacia en el año 106 después de Cristo. Aproximadamente 15.000 mujeres fueron hechas prisioneras. El texto oficial menciona únicamente su asignación entre las legiones y su posterior traslado a las provincias. Asignación, un término que suena burocrático y limpio, hasta que salen a la luz testimonios privados, cartas enviadas a casa, diarios personales descubiertos en fuertes abandonados, notas que nunca estuvieron destinadas a la posteridad. Entonces esa palabra adquiere un significado completamente distinto, porque lo que ocurrió con estas mujeres, antes de convertirse siquiera en esclavas domésticas, fue un ritual de humillación cuidadosamente orquestado. Una celebración de la victoria inscrita en los cuerpos de las derrotadas. Una declaración política disfrazada de crueldad de campo de batalla. Pero, ¿puede siquiera llamarse crueldad cuando fue planificada, regulada y sancionada por el propio Estado romano? Cuando una ciudad caía, había una secuencia, no caos, sino procedimiento. Primero, los hombres en edad de combatir eran separados. Algunos eran asesinados en el acto, otros eran perdonados para el espectáculo público en la arena. Los niños y los ancianos eran considerados inútiles, dejados atrás, abandonados o eliminados según las necesidades de suministro. Luego la atención se dirigía a las mujeres.
Las mujeres jóvenes formaban una tercera categoría distinta. Eran tratadas de otra manera. Reunidas en la plaza central de la ciudad conquistada, eran despojadas de sus ropas y dejadas expuestas bajo el sol y bajo la mirada completa de la legión. Permanecían allí durante horas, a veces durante días, mientras los oficiales hacían sus selecciones. Las que eran consideradas más atractivas eran marcadas con pigmento rojo en el hombro izquierdo y reservadas para los comandantes. El resto era asignado a los soldados comunes. Existía incluso un término latino formal para este proceso: praeda bellica feminarum, botín de guerra femenino. La expresión aparece en manuales militares y en correspondencia oficial. Sí, esta propiedad era grabada con impuestos. Un fragmento de carta conservado, hallado en Pompeya y escrito por un legionario llamado Marcus Flavius durante las campañas germánicas, describe la escena con una calma escalofriante. Tomé 3 para mí aquella primera noche. La más joven no dejaba de llorar. La segunda intentó morder. La tercera solo miraba a la nada, como si ya estuviera ausente. Elegí a la tercera. Era más simple. Esa palabra, simple, atraviesa los siglos, porque revela algo esencial sobre esta violencia. No estaba impulsada únicamente por el deseo. Se trataba de control, de despojar la dignidad antes de despojar la identidad, de convertir a las personas en objetos antes de esclavizarlas oficialmente. Los comandantes romanos comprendían perfectamente la función política de este ritual. No se trataba de permitir que los soldados se desahogaran tras largas marchas. Era una demostración de poder absoluto, un mensaje transmitido con claridad a cualquier pueblo que considerara resistir. Esto es lo que les ocurre a vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras esposas. Y el mensaje funcionaba. El historiador Tácito escribió sobre el levantamiento encabezado por Boudica en Britania alrededor del año 60 después de Cristo. Registra que Boudica y sus hijas fueron violadas públicamente por oficiales romanos tras su captura, no como venganza personal, sino como un acto calculado destinado a afirmar la autoridad imperial. La reina que se atrevió a desafiar a Roma fue convertida en un espectáculo. Sus hijas, nacidas como realeza, fueron transformadas en lecciones. Cuando Boudica reunió más tarde a sus seguidores y se alzó una vez más, su lucha ya no giraba únicamente en torno a la tierra. Combatía por algo más profundo y primario, por una venganza que jamás podría cumplirse, por un honor que nunca podría ser devuelto, por voces que habían sido silenciadas con violencia. Finalmente fue derrotada, y lo que ocurrió con las mujeres de su pueblo tras el aplastamiento definitivo de la revuelta nunca fue documentado de manera adecuada. Solo un resultado es seguro. Britania no volvió a alzarse durante casi 300 años. ¿Significa el silencio siempre paz? ¿O puede, en ocasiones, reflejar un miedo tan absoluto que incluso la memoria es reprimida? Y aún así, esto no fue más que la fase inicial. Una vez terminada la violencia inicial, una vez impuesta públicamente la dominación, llegó la administración. Las personas fueron reducidas a activos. Esta etapa formalizó la transformación de seres humanos vivos en objetos poseídos. A los supervivientes se les marcaba con hierros candentes, señales permanentes grabadas en la carne para identificar la legión responsable y la campaña bajo la cual habían sido capturados. La propiedad estampada de forma visible en la piel, a menudo en el rostro, garantizando que su condición jamás pudiera ocultarse. Después venía el traslado. Atados entre sí con cadenas, grupos de 10 o 20 eran empujados a lo largo de cientos de kilómetros hasta los puertos costeros.
Allí eran confinados en almacenes fríos y empapados de humedad. Eran los mismos edificios utilizados para el grano y el aceite mientras se organizaba el transporte. Eran tratados como mercancía almacenada. Un registro comercial conservado de Alejandría, fechado en el año 115 después de Cristo, enumera la carga de un barco mercante: 340 ánforas de vino, 120 barriles de trigo, 89 mujeres de Judea, 14 caballos bereberes, todo registrado uno junto a otro, bajo las mismas categorías contables, con idéntico peso logístico. El viaje por mar duraba semanas. Bajo cubierta iban sujetas en filas, apenas capaces de sentarse erguidas, sin espacio para tumbarse. Las raciones de comida se medían con cuidado, suficientes solo para evitar la muerte. Muchas no sobrevivían a la travesía, sucumbiendo a enfermedades, deshidratación o colapso total. Sus cuerpos eran arrojados al mar, sin ceremonia ni anotación alguna. Un tratado agrícola romano escrito en el siglo I por Columela contiene un cálculo revelador. Consideraba aceptable una tasa de pérdida del 20 al 30% durante el transporte de mujeres capturadas. Aceptable, como si se refiriera a mercancía dañada. La llegada marcaba la siguiente fase. En Roma y en otros grandes centros imperiales seguían las subastas públicas. Mercados construidos expresamente permitían a los compradores adinerados examinar a los seres humanos del mismo modo en que se inspeccionaban los animales. Se palpaba la carne, se revisaban los dientes, se forzaban las bocas a abrirse. Los compradores buscaban enfermedades, heridas o signos de embarazo. La juventud y el atractivo físico disparaban los precios. Entre los compradores había casas patricias, burdeles de alto nivel y templos que servían a cultos orientales con demandas especializadas. Otras corrían peor suerte. Mujeres debilitadas por el viaje, marcadas por cicatrices, resistentes o psicológicamente quebradas, eran vendidas en lote. A las minas, a las granjas, a los talleres. En esos lugares, la supervivencia rara vez superaba los 5 años. Sin embargo, había un destino considerado aún peor: los burdeles, establecimientos con licencia que operaban abiertamente en todas las ciudades romanas, legales, supervisados, gravados con impuestos. Cada transacción beneficiaba al Estado, y las prisioneras de guerra eran la mercancía más rentable. ¿Por qué? Porque eran extranjeras, porque pertenecían a pueblos derrotados, porque violar a las hijas del enemigo permitía a los ciudadanos comunes participar simbólicamente en la conquista. Un hombre que jamás había combatido podía, por unas pocas monedas, sentirse vencedor, un conquistador sin campo de batalla. Un grafito descubierto en Pompeya, grabado en la pared de un burdel, dice simplemente: «Aquí entré en una britana». La eternidad de Roma se extendía incluso a la intimidad, donde lo personal se convertía en político. Las mujeres no tenían nombre. Eran etiquetadas solo por su origen: la gala, la germana, la judía. Vivían en celdas de apenas 2 metros cuadrados, sin ventanas. Una fina cortina sustituía a la puerta. Cada una atendía a 10 o 20 hombres al día. No había liberación, no había envejecimiento que las sacara del sistema. No había escape. Muchas eligieron la muerte. Otras perdieron la razón. Solo unas pocas vivieron lo suficiente para obtener la libertad. La libertad no deshacía lo que había sido hecho. La marca facial permanecía. El cuerpo recordaba. En el siglo II, un médico llamado Sorano de Éfeso escribió un tratado ginecológico. Una sección abordaba afecciones comunes entre mujeres forzadas a la prostitución de guerra, inflamación crónica, infertilidad temprana, hemorragias repetidas,
Añadía casi de manera casual que los dueños de burdeles debían reemplazar su stock cada 3 o 4 años, ya que más allá de ese punto, la mercancía perdía rentabilidad y utilidad. Reemplazar, como se haría con recipientes rotos. Y todo este sistema, toda esta maquinaria de deshumanización, funcionaba a plena vista. Nada se ocultaba, nada se negaba. La vergüenza no existía. Se aceptaba como orden natural, como el resultado esperado de la victoria. Roma triunfó, y los derrotados entregaron no solo sus vidas, sino su futuro. La pregunta permanece: ¿cuánto de esta deliberada insensibilización emocional sigue existiendo en los conflictos modernos, solo que enmascarada por una nueva terminología? Más allá del silencio que deja la historia, hay algo aún más inquietante. Casi no sobreviven relatos en las voces de las propias víctimas. No dejaron registros escritos. No conocían la lengua de quienes las conquistaron. No tenían acceso a herramientas de escritura. Y aun si hubieran tenido ambas cosas, ¿quién habría elegido preservar sus palabras? Aún así, existen unas pocas excepciones raras, incómodas. En el siglo II, textos cristianos tempranos mencionan a una mujer llamada Blandina. Había sido esclavizada tras ser capturada durante una campaña romana en la Galia. Mientras vivía en una casa romana, adoptó la fe cristiana. Cuando esto fue descubierto y fue arrestada, habló durante los interrogatorios sobre lo que había soportado. Un fragmento conserva su testimonio. Me preguntaron si temía a la muerte. Respondí que ya había muerto muchas veces. Morí la noche en que mi aldea fue incendiada. Morí durante la marcha hacia el mar. Morí en la oscuridad de la bodega del barco. Morí en el momento en que un hombre romano me nombró propiedad. Morir ante los leones solo confirmaría lo que hacía tiempo era verdad. Blandina fue asesinada en la arena, pero sus palabras permanecieron. Revelan algo esencial. El daño no fue solo corporal, llegó mucho más hondo. Lo que fue destruido no fue únicamente la carne, sino la propia sensación de ser humano. Estas mujeres aprendieron una lección devastadora, que la dignidad, la identidad y el valor humano no son inherentes, sino condicionales, dependientes del poder y retirados en el instante en que interviene la fuerza. Mientras Roma dominó, esa condición se mantuvo. Con la conquista, desapareció, y una vez quebrada, nunca pudo restaurarse por completo. La libertad no lo deshizo. La huida no lo borró. Incluso décadas después, la ruptura perduraba, porque el conocimiento no podía olvidarse. Sigues siendo humano solo mientras alguien más fuerte lo permita. Otro documento del siglo II describe un levantamiento de mujeres esclavizadas en una finca rural de lo que hoy es España. Asesinaron al terrateniente y a su familia durante la noche. Tras ser capturada, la líder, una mujer germánica identificada únicamente como la pelirroja, fue llevada ante un magistrado antes de su ejecución. Habló una sola vez. «Nos enseñasteis que el mundo pertenece a quienes usan la violencia», dijo. «Nosotras solo actuamos según lo que nos mostrasteis». Fue crucificada junto con otras 17, pero sus palabras sobrevivieron. Dejaron al descubierto la contradicción central del sistema. Roma se consideraba a sí misma civilización. Afirmaba llevar orden, ley y estructura a un mundo salvaje, reemplazar el desorden por disciplina, elevar a la humanidad mediante la conquista. Sin embargo, esa civilización se apoyaba en una brutalidad organizada, en la explotación calculada de los cuerpos y de las vidas interiores de los conquistados. Cuando los oprimidos devolvieron esa misma violencia contra Roma, fueron excluidos de repente del orden natural. Se convirtieron en criminales. Un historiador que escribió siglos más tarde
registró en silencio un episodio que revelaba esta tensión. Amiano Marcelino, escribiendo en el siglo V, describió hechos ocurridos durante las invasiones hunas que contribuirían a fracturar el propio imperio. Observó algo perturbador. Algunas mujeres romanas capturadas durante esas invasiones parecían aceptar extrañamente su destino, no histéricas, no resistentes, aceptantes, como si reconocieran en su sufrimiento un eco de lo que sus propios antepasados habían infligido una vez a otros. La historia plegándose sobre sí misma, Roma recibiendo lo que había sembrado a lo largo de siglos de conquista. Y, sin embargo, esa conciencia no salvó a nadie, no redujo el sufrimiento de esas mujeres, no suavizó lo que las aguardaba, solo dejó al descubierto una verdad repugnante. Los seres humanos poseen una capacidad casi ilimitada para convertir el dolor ajeno en estructura, en costumbre, en hábito, en algo que parece ordinario. Cuando un sistema cae, otro ya existe debajo. Los mecanismos cambian de manos. La lógica sobrevive. Lo que plantea la pregunta: ¿hemos progresado realmente? ¿O solo hemos cambiado la forma exterior de la misma crueldad? Los textos históricos rara vez dedican más que unas pocas líneas a los prisioneros de guerra en la antigüedad. Y cuando las mujeres aparecen siquiera, el lenguaje se vuelve deliberadamente impreciso. Esclavizadas, explotadas. Ese silencio es intencional. Como señaló en una ocasión el historiador italiano Carlo Ginzburg, la línea entre lo sagrado y lo profano es delgada y casi siempre la traza el poder. Roma se convirtió en el modelo fundacional de la civilización occidental. Sus tradiciones jurídicas dieron forma al derecho moderno. Sus sistemas militares influyeron en los ejércitos actuales. Su arquitectura sigue dominando capitales de todo el mundo. Confrontar la naturaleza sistemática de la violencia sexual romana exigiría cuestionar las raíces de esta admiración. Exigiría reconocer que la civilización tiene un costo, y que ese costo casi siempre lo pagan los más vulnerables. Así que, en su lugar, elegimos el refinamiento, elegimos la omisión. Hablamos de acueductos, de carreteras, de leyes. Elogiamos a Julio César como un genio militar, mientras olvidamos que sus campañas en la Galia esclavizaron a cientos de miles de mujeres y niños. Vemos películas en las que los gladiadores luchan heroicamente por la libertad, pero nunca miramos más allá de los muros de la arena. Nunca vemos los burdeles junto al Coliseo. Nunca se nos muestran las filas de hombres esperando su turno junto a mujeres recién capturadas. Esa imagen sería demasiado perturbadora. Y la comodidad, por encima de todo, es lo que los relatos históricos tienden a proteger. En un museo de Londres hay una lápida fechada en el siglo II. Fue descubierta cerca de los restos de un fuerte romano en Britania. La inscripción es sobrecogedora por su simplicidad. Aquí yace una mujer. Su nombre se ha perdido. Su lugar de origen ha sido borrado. Que los dioses le concedan la misericordia que Roma le negó. Ninguna identidad, ninguna historia. Solo un marcador anónimo de un sufrimiento demasiado inmenso para ser contado por completo. ¿Cuántas otras compartieron su destino? Millones. A lo largo de 6 siglos de expansión imperial, incontables mujeres fueron arrastradas a la misma maquinaria, nacidas en libertad, tomadas por la fuerza, violadas, reducidas a la esclavitud, borradas de la memoria, su existencia comprimida en anotaciones dentro de documentos militares, cómputos en registros comerciales, notas marginales en libros que casi nadie abrió. Y, sin embargo, cada número representó una vida entera, una niña con un nombre, con familia, con expectativas, una mujer capaz de amar y de ser amada.
una persona convertida en objeto por hombres convencidos de que la victoria otorgaba propiedad. Esto no fue una erupción aislada de rabia, fue organizado, repetido, aceptado. No fue una civilización fallando, fue una civilización funcionando exactamente como estaba diseñada. Como argumentarían más tarde algunos estudiosos, la guerra no es el colapso de la estructura, es la forma en que se construye la estructura. Todo Estado comienza con la capacidad de gestionar la violencia a gran escala. Roma es la prueba, porque estos actos no nacieron del desorden, surgieron de la disciplina. El sistema funcionaba con eficiencia. Los soldados obedecían órdenes. Los comerciantes obtenían beneficios. Los ciudadanos acudían a establecimientos regulados y pagaban los impuestos exigidos. Todo era legal. Todo estaba justificado. Todo estaba normalizado. ¿Cuántos sistemas contemporáneos dependen del mismo razonamiento? ¿Con qué frecuencia se defienden hoy atrocidades mediante el lenguaje de la necesidad, la estabilidad o la seguridad? Bajo las ruinas, el dolor no escuchado de incontables mujeres sigue resonando. Ellas fueron constructoras de Roma, no menos que arquitectos o generales. La construyeron con sus cuerpos, con sus vidas, con futuros robados antes incluso de poder existir. Un poeta afirmó una vez que las generaciones anteriores no eran peores que la nuestra, que simplemente carecían del conocimiento que hoy poseemos. Pero, ¿es eso cierto? ¿O entendían perfectamente y eligieron la indiferencia? Las pruebas estaban ahí, los registros permanecían. Quien quisiera ver, podía ver. Los romanos catalogaban todo con una precisión obsesiva. La ignorancia nunca fue el problema fue la participación. Y cuando hoy celebramos la grandeza de Roma sin confrontar sus cimientos, cuando la educación glorifica a las legiones mientras omite sus consecuencias, cuando los relatos populares se detienen en emperadores y gladiadores mientras borran al resto, ¿no estamos perpetuando el mismo silencio? ¿No somos herederos de esa negativa? La verdad nos inquieta. Los mitos son más fáciles. Preferimos héroes sin consecuencias complicadas. Nos resistimos a admitir que la mayoría de los logros humanos se compran a un costo insoportable. Nos tranquilizamos pensando que aquellas épocas eran distintas, que el progreso nos ha cambiado, que no repetiríamos tales actos, y, sin embargo, la repetición continúa, en formas alteradas, bajo nuevas justificaciones, en otros lugares. La violencia sexual en los conflictos no terminó con Roma. Convertir a las personas en mercancía no terminó con Roma. La brutalidad organizada contra los derrotados, los desplazados, los refugiados, no terminó con Roma. Solo evolucionó el vocabulario. Y mientras sigamos acercándonos a la historia en busca de orgullo y no de advertencia, mientras extraigamos lecciones que reconfortan, en lugar de prevenir, debemos enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Estos horrores han quedado realmente atrás? ¿O hemos aprendido a disfrazarlos con mayor eficacia, a justificarlos con un lenguaje refinado, a ocultarlos dentro de sistemas tan vastos que la responsabilidad se disuelve? ¿La diferencia entre nosotros y Roma es ética o es meramente técnica? Y cuando cae la noche, cuando el ruido se apaga y solo queda la conciencia, ¿sigues escuchando lo que resuena bajo el silencio? ¿O has aprendido, como tantos antes que tú, a suavizar los gritos hasta convertirlos en susurros que suenan como el viento? El poder siempre ha encontrado maneras de bendecir sus propios crímenes. La pregunta final es simple. ¿Seguirás inclinándote ante ese altar?